Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos al Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a dar inicio al acto en el cual se hará entrega del título de doctora honoris causa de esta universidad a la profesora doctora María Ángeles Durán. Preside este acto el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Magíster John Boreto. Lo acompañan la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Magíster María Inés Peralta, la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, Magíster Jacinta Burillovich, la profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba y directora de la Maestría de Gestión, Vivienda y Desarrollo Habitacional, Vivienda y Ciudad, Ana Falú, la ministra de la Mujer de la provincia de Córdoba, Magíster Claudia Roxana Martínez. Autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, autoridades provinciales y municipales, autoridades y miembros de la Facultad de Ciencias Sociales, autoridades y miembros de comisiones, unidades y colectivos vinculados con la temática, docentes, no docentes, profesionales de la investigación, estudiantes, familiares e invitados especiales. Seguidamente hace uso de la palabra la magíster María Inés Peralta. Gracias. Buenos días a todas, a todos, autoridades presentes, María Ángeles especialmente, colegas, compañeros, compañeras. Me interesaba decir que para la Facultad de Ciencias Sociales la propuesta de honoris causas implica ciertos posicionamientos políticos, ideológicos, ¿no? Además de la necesaria calidad académica, además de los aportes en la producción de conocimientos críticos, nos interesan honoris causas que aportan a la ampliación de derechos, a la profundización de la democracia. Y esa combinación de criterios son los que tenemos en cuenta cuando le proponemos al Consejo Superior y a nuestra universidad una honoris causa. Y este es un ejemplo más de esos criterios. En particular y específicamente, los aportes de María Ángeles en la cuestión de los cuidados ocupan un lugar central. Las mujeres sabemos mucho de cuidados, lo sabemos en el cuerpo, por la memoria histórica, por las memorias ancestrales, por el lugar que ocupamos en la sociedad. Ahora, ese saber hay que traducirlo en conocimiento crítico, en objetos del campo académico, en fundamentaciones de políticas públicas. O sea, hay que instalarlo como un tema reconocido en las agendas, como un tema político, como un tema social y un tema que aporte realmente a cuidar la vida, o sea, hacer las instituciones más cuidadosas. Y en ese camino andamos en nuestra universidad desde hace un tiempo. Quedan muchísimas cosas y deudas por seguir saldando. En este camino andamos, digo, y no puedo no decir que la verdad tengo el gusto de haber sido secretaria de Extensión en la gestión de la rectora Carolina Escoto, en donde se hizo una investigación mirándonos hacia adentro como institución, como universidad, para conocer críticamente las trayectorias laborales de las mujeres y las compañeras que produjeron esa investigación están acá: Alejandra Domínguez, Hachele, Burijovich, no la veo a Maite, pero bueno, fue una decisión que fue una decisión que marcó hitos, ¿no?, en la historia de nuestra universidad, y a partir de ahí se fue avanzando mucho. Hoy tenemos una unidad de género en la Universidad Nacional de Córdoba, tenemos normas que se han cambiado, pero hay que hacer que las normas se cumplan con celeridad, o sea, que se cumplan cuidadosamente. O sea, que la lógica de los cuidados nos impacte y nos haga ser mejores. Así que muchas gracias, María Ángeles, por el enorme aporte que has hecho para que la cuestión de los cuidados sea una cuestión de la agenda pública.
Agradecemos las palabras de la señora decana. Y a continuación vamos a presentar a la profesora Ana Falú, quien a su vez nos presentará a la homenajeada. Hola a todos y todas. Enorme, emocionante placer estar aquí nuevamente en este salón de grado de nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba. Gracias al señor rector, a la querida decana de Ciencias Sociales, a la ministra de la Mujer por estar acá participando, a la vicedecana de Sociales y, por supuesto, a la querida doctora María Ángeles Durán. Es muy lindo estar acá para celebrar este doctor honoris causa de María Ángeles Durán. Y María Ángeles Durán dijo hace poco: fue la reflexión sociológica, sobre todo teórica, la que me hizo feminista. En la práctica no tuve tantas dificultades. Y esta afirmación de María Ángeles define la importancia del pensamiento crítico, de la interpelación teórica, a lo que aprendemos, a cómo lo aprendemos y a lo que sabemos o creemos saber. Cuando María Ángeles hace más de 2 décadas tuvo la deferencia de invitarme a dar clases con ella en un curso de verano que organizó en Huelva, me brindó una oportunidad preciosa de escucharla, de aprender y de dar inicio a un vínculo que permanece y que se consolidó y que de alguna manera nos permitió poner en común reflexiones que venía desarrollando desde la Universidad Nacional de Córdoba, en equipos, en grupos y desde nuestra América Latina. Para mí es un orgullo presentar a María Ángeles. Es una tarea difícil, convengamos, ¿no? Es una socióloga feminista que solo viene sumando conocimiento, es una eximia investigadora, una analítica y una crítica feroz de las realidades. María Ángeles es licenciada en Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid. Estudió también Derecho y obtuvo su doctorado cum laude por la Universidad Complutense de Madrid en Ciencias Políticas. Realizó estudios postdoctorales, fue becada por la Fulbright, se especializó en la socialización diferencial de género y desigualdades sociales en el año 72, una pionera. Hizo ese trabajo de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Michigan. Realizó estancias en distintas universidades, Cambridge, Río de Janeiro, Washington, Florencia y podríamos seguir. Fue la primera mujer en ser directora del Instituto de la Mujer en la Universidad Autónoma de Madrid. La doctora María Ángeles Durán fue la primera mujer en España en obtener una cátedra de sociología. Ha sido catedrática de sociología en las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid y en la de Zaragoza, desde el 1987 hasta su jubilación. Profesora de investigación del Instituto de Economía, Geografía y Demografía en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el reconocido SIC. Ha dirigido el Departamento de Análisis Socioeconómico y ha pertenecido a los de Economía y Población, donde sigue desarrollando actividades como investigadora ad honorem. María Ángeles nos aportó a las latinoamericanas. Ha sido una asesora decisiva, permanente, en el tema de cuidados en la región. Ha publicado más de 300 obras sobre temas diversos. El uso del tiempo, hablábamos recién en la reunión previa con las autoridades, ya en la década de los 70 y de los 90, hasta los 90, en todo ese avance, pero también sobre la salud y los cuidados,
los costes no sanitarios de las enfermedades crónicas, los costes invisibles de la enfermedad a inicios de este siglo XXI. Y abordó el tema de las ciudades, su trabajo sobre el conocimiento, el afecto, el uso de las ciudades. Situó una mirada sobre la ciudad y la arquitectura desde las mujeres. Y esto nos aportó, nos sumó a quienes desde América Latina estábamos en las mismas búsquedas. He tenido el gusto de prologar la edición latinoamericana de su libro La ciudad compartida en el año 2008. Y qué envidia que me dio ese título, porque dije, es maravilloso, es la síntesis del pensamiento, de la reflexión, de lo que queremos. La ciudad compartida, una producción de excelencia con un bagaje de formación y de información impresionantes. En el 2017 en la CEPAL, reunidos justamente para revisar trabajos sobre el cuidado en las ciudades, sobre quién cuida en las ciudades y en los territorios, ella dijo, el objetivo de las ciudades que se comprometen con el cuidado es garantizar el derecho de la ciudadanía a recibirlo y simultáneamente asegurar que la carga del cuidado se reparta de un modo equitativo entre toda la población. Y no puedo dejar de mencionar, María Ángeles, si Aristóteles levantara la cabeza. Ese libro del año 2000, quizás el primero que leí de María Ángeles, aún antes de conocerla, cuyo título y contenido me parecieron siempre tan provocadores, que lo he citado innúmeras veces, ¿sí? Y en donde lo que plantea María Ángeles es que Aristóteles debería reconocer que se había equivocado. Y siempre invitándonos a revisar, a unirnos al desafío de repensar el humanismo del siglo XXI, a repensarlo desde la teoría crítica, a poner en evidencia los errores que arrastra la cultura occidental, como consecuencia de aquella, la antigua, y la necesidad de deconstruir conceptos, como el concepto de que las mujeres somos seres inferiores, que algunos y algunas, lamentablemente, siguen pensándolo. Y siempre aprendemos algo nuevo de María Ángeles. Ella con gracia, con sagacidad, un rasgo más de su inteligencia, digo yo, dibuja, explica el patriarcado a través de los iconos religiosos. Tengo unos dibujos preciosos de María Ángeles explicándome la Sagrada Trinidad, polifacética, de una cultura amplia, profunda. Es una comunicadora incansable y potente. Pero no solo eso, María Ángeles también es constructora. Quiso recuperar las viejas casas degradadas, semiderruidas, del pueblo en Extremadura y me invitó a acompañarla en esa aventura maravillosa que culminó de forma increíble. Pero sin embargo, si hay que definir una contribución central sobre la cual vamos a escuchar hoy su conferencia, es el análisis económico y el coste para la vida de las mujeres, para los hogares, allí donde recae el trabajo de los cuidados y ese potente planteo de la necesidad del reconocimiento del mismo. Algunas de sus publicaciones en este campo son Dominación, Sexo y Cambio Social, Tiempo de Vida, Tiempo de Trabajo, el trabajo no remunerado en la economía global, que se constituyeron en hitos y en aporte académico singular sobre el trabajo del cuidado. Las personas mayores en la economía del País Vasco, la otra economía de España, las alternativas metodológicas en la investigación sobre el cuidado. Y me gusta mencionar también la imposible neutralidad de la ciencia.
porque también esto es algo sobre lo cual hemos venido insistiendo desde tantas latitudes. Central, interrogar la aproximación neutral de las disciplinas y de las políticas. Por eso, revisar lo que hacemos. Pionera, muy pionera. Sus aportes contribuyeron a temas que se han institucionalizado. Y esto es lo increíble, ¿no? En el 2004 invitamos a María Ángeles como asesora al Uruguay. Y fue un trabajo de una articulación virtuosa impresionante. Las feministas académicas de la Universidad de la República, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de las Mujeres, UNIFEM en aquel momento, hoy ONU Mujeres. Y fíjense que en el año 2015, una década después, el cuidado se convirtió en ley en el Uruguay. Eso se llama incidir en la política, ¿no? Creo yo que son las expresiones más impresionantes para el resultado de esas acciones que interpelan esas fuerzas coercitivas históricas del patriarcado, del neoliberalismo, del colonialismo, que han asignado los cuidados a las mujeres en razón de la división sexual del trabajo. Ella, como dije, es una infatigable comunicadora y se esfuerza por llegar a la sociedad con sus trabajos y los resultados de su reflexión. Ha participado en cursos creo que en toda América Latina, no voy a mencionar, pero siempre aportando a la innovación en el pensamiento crítico, en la investigación. Ha colaborado con la CEPAL, con ONU Mujeres, con la Organización Panamericana de la Salud, con UNFPA, en fin, mucho hemos avanzado. Tanto hemos avanzado, y con esto querría ir cerrando, que venimos de participar en la 15ª Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe. Y allí María Ángeles Durán fue la comentarista principal del documento de esta conferencia que se convocó bajo el lema La Sociedad del Cuidado. Y en el compromiso de Buenos Aires se reconoce el cuidado como un derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género. Y por lo tanto como una responsabilidad que debe ser compartida por las personas de todos los sectores de la sociedad, la familia, las comunidades, las empresas y el Estado. Este documento, que si bien no es vinculante, compromete a los Estados, pone el énfasis en el elemento económico dinamizador de la inversión en los cuidados. Y esto es algo increíble. Estamos avanzando, muchachas. Es algo increíble, ¿no? Y mucho de esto que estamos avanzando tiene que ver con los aportes que María Ángeles Durán ha traído a Iberoamérica, a nuestra América Latina, pero yo diría que a nivel global. Ella ha obtenido numerosos premios. Es doctora honoris causa por distintas y numerosas universidades. Es una invitada permanente a distintos espacios del mundo. Yo espero y deseo, y lo reitero una vez más, que María Ángeles sea reconocida por el Premio Nobel, por haber instalado de manera pionera estos temas en la agenda social, en la agenda feminista, en la agenda pública, en las agendas académicas. La doctora María Ángeles Durán es un hito referencial en la investigación iberoamericana. Es un orgullo para mí esta posibilidad de hacer esta presentación sobre la querida María Ángeles. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras y su presencia, profesora.
tanto, la señora decana María Inés Peralta le entrega una medalla recordatoria de este momento. Bien registrada ya la foto, nos preparamos para escuchar a la doctora, flamante doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, brindando su conferencia titulada El malestar del cuidado. Buenos días. Después de lo que ya estamos escuchando, la verdad es que me siento un poco como si fuera muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, y me dan ganas casi de esconderme, decir, bueno, no será para tanto, ¿no? A ver, ahora diga lo que diga, va a parecer que es, yo qué sé, las expectativas están tan altas. Pero, en fin, díganme, permítanme decir que estoy muy feliz de estar aquí. No esperaba hace poco tiempo, no tenía ni idea de que este reconocimiento pudiera ser posible, y lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a la Universidad Nacional de Córdoba y más en concreto pues a su rector, a la decana de Ciencias Sociales y a Ana Falú, que sin estar en la Facultad de Ciencias Sociales, como bien se ha podido ver en su presentación, pues tiene mucho de socióloga y tiene mucho de preocupación desde la arquitectura y el urbanismo y la vivienda por cómo es la evolución de la sociedad y el puesto que cada uno de nosotros ocupamos en ella. No debo ser muy prolija en lo que habla, pero al menos quisiera hacer una pequeña reflexión sobre algo de lo que acaba de suceder en los últimos minutos. No sé si saben que España tenía música en nuestro himno, pero no tenía letra, y esto es algo relativamente novedoso. Hay varias letras posibles y, bueno, estamos tratando de llegar a acuerdo en muchos de nuestros símbolos nacionales. A mí me ha gustado lo que más escucharme, así a título de que me afecta directamente, que España buscó por el mar el camino del sol. Y escuchándolo no tenía más remedio que pensar que ahora en buena parte España es lo que viene por el camino del mar desde el otro lado del sol. En la demografía española en estos momentos tenemos del orden del 14% de personas que no nacieron en España. Y, lo que es más importante, en el grupo de 20 a 35 años, que son los jóvenes, que son el futuro, que son los que están haciendo el país de las próximas décadas, tenemos una altísima proporción. Yo no me acuerdo ahora la cifra, no pensaba usarla, pero tal vez sea del 25% de jóvenes que no son nacidos en España. O sea, España en estos momentos se está convirtiendo en un país muy mestizo, y con toda honra digo la palabra, y en menor medida, pero también ya se aprecia por las calles, en un país multiétnico, multirracial. Muchas culturas, muchas fusiones. Está empezando también una llegada importante de migrantes desde África y todavía no tanto, pero en algunas regiones ya se aprecia desde Asia. De modo que lo que sea nuestro futuro, pues vamos a decidirlo desde marcos que no son los de nuestra cultura tradicional, sino una cultura nueva que tiene que encontrar solución a situaciones nuevas que no estaban previstas. Y tanto en el himno de Argentina como en el de España resuenan mucho las palabras triunfo. Parece que siempre en los himnos tenemos que hacer referencia a nuestros triunfos y, bueno, no es que se olviden, pero no ponemos así en las grandes letras y en las grandes músicas, no ponemos la vida callada de quienes no han estado en primera fila en los triunfos. Y eso empalma con el tema del cuidado. Les voy a contar una anécdota personal.
cuando hice la tesis doctoral, que se llama El trabajo de las mujeres en España, no encontré apenas cifras desagregadas sobre el trabajo pagado de las mujeres. En alguna central estadística relacionada con los sindicatos me dijeron no le podemos dar datos por separado porque es que no discriminamos a las mujeres. Fíjense qué confusión entre tener información que es tan necesaria y el hecho de no tratar por igual. Claro, hay que tratarte y además conocerte, porque ¿cómo vas a hacer cualquier análisis serio si no tienes una buena documentación que lo avale? Pero si había pocos datos sobre el trabajo de las mujeres pagado, de lo que no había ni uno solo, ninguno, era sobre el trabajo no pagado. Y fue porque asistí a la Conferencia de Naciones Unidas de la Mujer en el 75 en México, donde el discurso de todas las delegaciones oficiales hablando del trabajo seguía siendo el trabajo remunerado, que cuando volví a España me dio un arrebato. Los arrebatos no son muchas veces prácticos, pero a veces o te da el arrebato o sigues haciendo lo mismo de siempre y no vale la pena. Entonces me dio el arrebato de pensar, pero ¿cómo es posible? Que en un país en que la mayor parte de las mujeres no tienen empleo, en que los sábados y los domingos las que tienen empleo trabajan lo que no trabajaron los de lunes a viernes, ¿cómo es posible que un campo que se sostiene en buena parte, por ejemplo, en los poblados de colonización después de la guerra, no se aceptaban hombres que no fueran con mujer? ¿Por qué? Pues porque sabían que la mujer iba a proporcionar la estabilidad y que iba a producir gallinas con proteínas y que iba además a tener atentos a los niños que iban a repoblar. ¿Cómo es posible que estemos haciendo un análisis económico y sociológico en el que no hay información, en que no se incluye en la reflexión teórica? Y me juré a mí misma que en cuanto fuera posible haría una segunda tesis sobre aquello que en aquel momento me era imposible tratar de estudiar porque sencillamente nadie había pensado que valiera la pena. Y eso fue durante los primeros años algo que me acompañó siempre. Eso no vale la pena. Eso no tiene categoría como para una cátedra universitaria. De eso no te metas ahí, que eso es un campo que no vale la pena. ¿No valía la pena? ¿O sí valía la pena? Yo he tenido una suerte inmensa. Y cuando decía Ana Falú que tengo tantos doctorados honoris causa y tantos premios, es verdad, pero no son solo premios míos. Son los premios a una generación de mujeres y a las que siguieron después, que han peleado por reconocer que no solo en la sociedad, sino también en la creación de pensamiento, vale la pena. Vale la pena traer temas nuevos y si no hay cifras, inventémoslas hasta que las tengamos. Y si no tenemos metodología, saquémosla de las novelas, de los cuentos, de los iconos en las iglesias. Donde quiera que haya un estímulo para el pensamiento, allá tenemos que agarrarnos porque hasta ahora no había otra cosa. Pero ahora empieza a verla. Ahora empieza a verla. De cuando creamos en la Universidad Autónoma de Madrid, que por cierto, éramos un grupo de gente muy joven, 6 mujeres, cada cual de una facultad distinta, y para que no hubiera demasiado cotilleo, no sé si se dice aquí cotilleo, ¿sí? Para que no hubiera demasiado cotilleo, salimos de la universidad y nos fuimos a un geriátrico que estaba muy cerca de la universidad. Y entonces en la cafetería del hospital geriátrico, allá estuvimos diseñando nuestros pequeños, modestos y ambiciosísimos planes sobre cómo queríamos cambiar la ciencia en nuestro país, introduciendo unas en historia, las otras en derecho, la de más allá en físicas, en mi caso en la Facultad de Económicas desde el Departamento de Sociología, cómo pensábamos que se podía innovar en la ciencia y contribuir a un mundo nuevo mejor, en el que la posición de las mujeres estuviera mejor estudiada. Y la verdad, en estos momentos todo suele ir unido con todo. No fue casualidad que en España hubiera una renovación democrática. Hubo un intento de golpe de Estado que cuando volví a mi casa en un taxi porque estaban sonando los tiros en el Palacio del Congreso, me caían unos lagrimones así de grandes y iba pensando, nos cerrarán el instituto, nos lo cerrarán. Bueno, no
tuvo éxito el golpe de Estado y no solo no nos cerraron el instituto, sino que hemos tenido el viento a favor en las velas y en estos momentos, primero, nuestro pequeño seminario fue, junto con el de física teórica, el segundo que consiguió el reconocimiento de estatuto como Instituto Universitario de Investigación. Y después de eso han nacido al menos 59, porque creo que ahora somos 60 o más institutos o seminarios de investigación de la mujer en las universidades españolas. A veces es incómodo. Ha habido compañeras mías que les ha costado la cátedra decir que en la Edad Media era tan importante estudiar las mujeres como las ovejas y el trigo, que era lo que pensaban nuestros próceres en los campos de historia medieval, que definían realmente lo que era la historia medieval de España. Y decir lo contrario les ha costado a veces retrasos, a veces definitivamente, o irse de la universidad porque no encontraban el eco. Pero en conjunto en la nuestra, sin que tengamos un himno, que por cierto nos hace falta iconos y nos hacen falta música porque tiene una capacidad de convocatoria excelente, pues quieras que no, en estos momentos 60 institutos, ya no hay marcha atrás. Siempre estamos amenazados porque cualquier movimiento social siempre puede ir para atrás, siempre puede desaparecer. En Córdoba saben mucho de muchas cosas de ese tipo, pero cada vez es más difícil porque cada vez estamos más asentadas en todos los campos. Hoy se hace un derecho distinto que piensa mucho en la ejecución de la ley y no en las bellas palabras, sino en cómo se lleva a la práctica, en si tienen o no tienen abogados que puedan defender. Y sucede lo mismo en cualquier campo. En la medicina estamos asistiendo, pero bueno, ustedes dirán, pero si nos iba a hablar de los cuidados. Bien, vale, pues sepan que nadie sabe qué son los cuidados. Nadie sabe con exactitud. Y lo primero que tendremos que hacer es ponernos de acuerdo en creación de teoría y de vocabulario, porque ahora mismo estamos manejando indicadores que en las tripas cada cual indicador lleva un contenido distinto. Y estamos diciendo aquí es 4 y aquí es 20 y en muchos casos no sabemos si en realidad aquí es 4 y aquí también es 4 y nos creemos que es 20 sencillamente porque no tenemos todavía hecho el gran esfuerzo de investigación que hace falta para que los indicadores entre sí sean coherentes, sean armoniosos, digan lo mismo, se midan de la misma manera. Bueno, pues el cuidado, si vienen de la herencia intelectual francesa, es sobre todo una actividad física, soin, incluso dicho en plural, pero si vienen de la tradición española, es sobre todo una preocupación o un compartir afectivamente, viene de la tradición latina, de cogito, fíjense, de pensar. Entonces es sobre todo mental, pero si es sobre todo el estar pendiente de, pueden ser 24 horas diarias, 365 días al año. De alguna manera tenemos que ponernos de acuerdo. Cuando decimos tantas horas de cuidados, ¿a qué nos referimos? ¿Al acto físico de estar cambiando un pañal a un bebé o de dar de comer a un anciano con Alzheimer que no puede solo? ¿O estamos hablando que alguna vez las senadoras o las ministras están en su despacho y levantan el teléfono o miran así, que no se les note demasiado en una reunión, miran que no se les note demasiado el celular para ver si desde casa les están diciendo que el niño con el sarampión ya está mejor? En fin, tendremos que definir qué es el cuidado, sobre todo porque necesitamos políticas de cuidado. Políticas de cuidado. Ustedes saben que la familia occidental, sobre todo, lleva 200 años cediendo constantemente funciones. Eran familias en las que se producían los bienes y se consumían y los servicios. Los bienes empezaron a producirse fuera porque la productividad, sobre todo la productividad industrial, pero luego también la agraria, era mayor produciendo en cadenas, produciendo, por eso se inventan las fábricas, la productividad media es más alta. El ejemplo de los alfileres es famoso, ¿no? Pero vamos cediendo servicios. Ya, pero ¿cuál es el límite de la posibilidad de cesión de servicios de los hogares al mercado o al Estado o a las ONGs? El problema está en la productividad. Si cuidar en casa un niño tiene una productividad de 1 y cuidarlo en la escuela tiene una productividad de 30 porque se pueden cuidar 30 niños al mismo tiempo, podríamos decir que se creará la escuela. Pero no está tan claro si
la calidad de la escuela con 30 es la misma que la calidad en casa con 1. Ni si el tiempo que se pierde en llevar al niño a la escuela y volverlo a traer, si nada más le dan 3 horas de escuela y tengo que ir a 1 hora de distancia y volver, entonces resulta que no es productivo, ni siquiera para la madre del niño, llevarle a la escuela. O si la escuela es tan cara, porque los derechos conseguidos por los que cuidan a los niños son mucho mayores que los derechos de los que cuidan sin cobrar a los niños, entonces no se va a hacer porque hay una desigualdad muy fuerte. ¿Y qué decimos del cuidado de los mayores? América Latina, y en concreto Argentina, ya no está en el bono demográfico, ya está iniciando. Me niego a llamarlo envejecimiento como si eso fuera algo horrible, está en su madurez demográfica. Las pirámides de población se convierten en torres de población. El que es invitado a la vida tiene casi garantizado el asiento hasta que es muy mayor. Para España estamos hablando de 85 años. Los que llegan a los 65 llegan a los 90. Nos quedan 25 años después de salir del mercado de trabajo. ¿Qué economía, qué sociedad se corresponde a un país en que vamos a tener más de la 1/4 parte de la población definitivamente fuera del mercado de trabajo, consumiendo servicios cada vez más y con una capacidad ahorrada de la época en que estuvo en el mercado de trabajo muy limitada y además arañada cada año? Este año en España ha sido más del 10% por la inflación. ¿Qué tipo de economía queremos pensar? No podemos estar pensando en una economía tan vinculada al mercado, donde parece ausente, parece gratuito, eterno, inacabable el trabajo que se produce fuera de los hogares y que dentro de los hogares y que en su inmensa mayoría lo producen mujeres. Y ahí está el cuidado. Y llegamos a la enorme paradoja de que así como el consumo de cuidado, si se representara gráficamente, tiene la forma de una U, si representamos la cantidad de cuidado por edad que requiere un niño chiquito, está aquí arriba, ¿no? Luego va bajando cada vez menos, pero luego empieza a subir. Y al final de la vida vuelve a ser muy alta, como una U. Al final de la vida consume mucho cuidado. Y con sociedades maduras demográficamente, ¿quién va a poner ese cuidado? Y ahí nos aparece la paradoja, y por eso hablo del malestar del cuidado, de que la redistribución es una redistribución de la carga global del cuidado que es sumamente heterogénea. Y quien dice heterogénea, podría haber heterogeneidad con justicia, aunque es más difícil, pero es que en este caso es heterogeneidad con injusticia. La carga del trabajo, del cuidado para las mujeres, no ya las jóvenes, que lo es, sino las de edades medianas y altas que reciben el cuidado de los padres y de la generación anterior y de la propia. Si me permiten, les hago hasta una broma. ¿Los doctores honoris causa hacen bromas en los...? ¿Sí? Pues sí, también, sobre todo después cuando toman un café, pero me van a permitir que la haga desde aquí. Pues miren, en Argentina, igual que en España, cuando los hombres llegan al momento pésimo del final de la U, y necesitan muchas horas de cuidados, ¿saben qué les sucede? Pues que ellos están, hasta cierto punto, guapos, ricos y felices. Están guapos porque, por naturaleza, tienen malas tasas de mortalidad, pero las tienen buenas de morbilidad. Eso quiere decir que están poco machacados. Las mujeres, ¿cómo estamos? Tenemos excelentes tasas de mortalidad, no nos morimos, ni siquiera cuando somos feto. Se mueren mucho más los fetos que son de niño, pero en cambio estamos muy machacadas porque tenemos muy malas tasas de morbilidad. Los hombres llegan ricos. ¿Por qué? Porque vendieron su tiempo y las mujeres regalaron su tiempo, con lo que llegan pobres. Entonces, los hombres llegan ricos, las mujeres llegan pobres. Pero lo más importante de todo, los hombres, cuando llega ese momento de la gran demanda final, suelen estar muy bien acompañados, porque tuvieron la inteligencia colectiva o el poder de elegir una piba que es no sé cuántos años más chica y que además, si ha habido
matrimonio, desmatrimonio, requete desmatrimonio, ellos cada vez tienen una piba que es exponencialmente más joven como conjunto. En fin, les puedo decir que, salvo que las mujeres compensen con una inteligencia colectiva que les permita compensar todos estos digamos, ingredientes históricos del modo distinto de vivir la necesidad de cuidados hombres y mujeres, pues casi la única solución que tienen las mujeres es que tengan excelentes redes y se lleven muy bien con sus hermanas, con sus hijas, con sus amigas, con sus vecinas. La necesidad de una sororidad, de alguna manera, que compense ese mundo de los cuidados tan demandante en el que tantas veces hay pobreza, soledad, desilusión, en muchos casos opresión directa, porque no todos los enfermos son simpáticos y generosos. En muchos casos la familia también. Al principio parece que se va a volcar con la persona que cuida y al final no le paga ni la electricidad, ¿no? En fin, no es fácil repartir la carga del cuidado. Yo voy a terminar ya con esto. Cuando Naciones Unidas, en la conferencia de Pekín del 95, dijo que era necesario un nuevo tipo de análisis socioeconómico y que, puesto que lo que se produce no remuneradamente no tiene estadísticas y es además muy difícil efectuar la conversión, los llamados salarios sombra, entre el sector de la economía monetarizado y el no monetarizado, dijo que había que empezar a producir un nuevo tipo de dato a base de encuestas de empleo del tiempo. Bueno, en España no puedo decir que haya sido enormemente generoso a nivel nacional. Es muy caro, todo hay que reconocerlo. Además, bueno, en fin, tenemos magníficas. Nuestra encuesta de población activa, que es la de fuerza de trabajo, se hace cada 3 meses, tiene una muestra maravillosa, se analiza desde todas partes, tiene todo tipo de series, es muy fácil acceder a ella. Bueno, de empleo del tiempo del Instituto Nacional de Estadística solo tenemos 2 encuestas nacionales. En el País Vasco al menos han hecho 6, pero bueno, solo una comunidad autónoma. Y yo he hecho como una docena desde el Consejo de Investigaciones Científicas, pero con muestras chiquititas que no puedo ni toser cuando me ponen delante los datos del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, con datos del Instituto Nacional de Estadística, según la encuesta de empleo del tiempo, cada 100 horas de trabajo en el mercado, incluyendo el sumergido, los hogares ponen 130 de trabajo no remunerado. Imaginen lo que es la proporcionalidad. No es una cosita chiquitita, no, es una revolución intelectual y una revolución administrativa y una revolución política. Pensar la economía y la sociedad con estos 2 grandes sectores, con este tipo de correspondencia. 100 horas pone el mercado de trabajo, necesita el complemento de 130 horas no remuneradas, que en su mayoría las ponen las mujeres. Ponen muchas también los hombres, aunque harían falta indicadores más precisos para decir, bueno, una cosa es un cuidado de decir estoy pendiente por sí, que puede ser compatible con ver mi serie favorita de la televisión, y otra cosa es estar simultáneamente con un niño chiquito que está llorando y la lavadora puesta y que se me queman las papas, ¿no? Hay intensidades. Por ahora no tenemos un solo indicador de acumulación de tareas, que es lo que estamos haciendo gran parte de las mujeres para conciliar la incorporación al mercado, a la política, a la cultura, a la religión, a todo aquello que nos interese y además nuestras históricas responsabilidades familiares. Bueno, en España el sector público tiene 3,5 millones escasos de funcionarios. Según, si le aplico a los datos de la encuesta de empleo del tiempo del Instituto Nacional de Estadística, la misma fórmula que emplea el Instituto Nacional de Estadística para lo que se llama un empleo a tiempo completo equivalente, y le pongo las horas que el Instituto de Estadística aplica, porque es la media del sector servicios, son 37 horas semanales. Esa es la media de los empleados del sector servicios, por tanto, un empleo a tiempo completo son 37 horas. Bien, si le aplico estos algoritmos, exactamente los mismos que para cualquier otra cosa, saldría que el sector de hogares produce el equivalente a 28 millones de empleos a tiempo completo en jornada equivalente al sector servicios.
Dicho de otro modo, 3,5 millones es todo el sector público, o sea, sanidad, educación, justicia, ejército, todo el sector público, 3,5 millones. El 10% del trabajo de los hogares, vamos a suponer, cuidado a enfermos de Alzheimer y niños menores de 1 año. Eso equivaldría, si la productividad fuera la misma, 2,8 millones de empleos. Piensen en políticas públicas, piensen en su financiación, piensen en la creación de los edificios que albergarán los servicios, piensen en el transporte para llevar a los trabajadores de un lado a otro. ¿Es una revolución? Sí. Si 2,8 es el 10% y en total ahora nada más hay 3,5, no es un cambio pequeño, es una revolución. Es una revolución organizativa, es una revolución que afectará al día a día de todos nosotros y, ya que estamos en la universidad, es un desafío revolucionario. Un desafío que interpela directamente a todos quienes estén estudiando Derecho Administrativo, Derecho Civil, políticas fiscales, quienes estén estudiando Psicología, quienes hagan políticas públicas desde la sociología, quienes hagan urbanismo, por supuesto, a todos los que estén con derechos laborales. Rector, me encanta que nos esté escuchando y yo creo que lo mismo que está presidiendo este acto, en el futuro podrá presidir otros actos en los que habrá paso a esta maravillosa revolución conceptual, intelectual, que está esperándonos como una obligación a quienes dedicamos lo mejor de nuestras horas a crear pensamiento y a crear ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias por su visita a nuestra casa, por su presencia y por su brillante conferencia. Doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, María Ángeles Durán.